Estamos grabando y comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión de presentación de los nodos nacionales que conforman la Plataforma Iberoamericana de Prospectiva Agrícola y Alimentaria ProAgro. En esta ocasión vamos a conocer el desarrollo y la implementación de los estudios de prospectiva agrícolas alimentarios de Chile. Y para ello hemos invitado a tres colegas y miembros de la plataforma que nos van a compartir sus conocimientos y experiencias en torno a la prospectiva agrícola y alimentaria en ese país. Pero antes le vamos a brindar las palabras a Carmelo para que nos brinde las palabras de bienvenida. Carmelo. Pues yo no las he grabado. No, para nosotros es un gran honor contar con el equipo de Chile, con quien hoy vamos a compartir. Estoy seguro de que estamos compartiendo objetivos y que las tareas que estamos llevando adelante nos van a permitir lograr los fines y las expectativas que tenemos con el desarrollo de la plataforma iberoamericana de prospectiva agrícola y alimentaria. Yo quisiera también darle unas palabras a Antonio. Un saludo, Antonio, en nombre de la Real Academia de Ingeniería. No, muchas gracias, Carmelo. He escuchado antes tus palabras, pero no, por motivos telemáticos no podía contestar. Pero ahora contesto. O sea, te agradezco tus palabras de presentación y quiero animar a todos los participantes a que sigamos con este esfuerzo de ProAgro, de coordinarnos todos los países hispanoamericanos, para, siendo 600 millones, representamos mucho más que uno a uno. O sea, nuestra suma tiene una sinergia tremenda. Somos 600 millones, somos muy importantes en la producción agraria en el mundo, y esto lo tenemos que poner en valor. Y para ponerlo en valor no podemos ir uno a uno a los 23 países, hace falta que vayamos todos juntos. Con lo cual, después de las reuniones que hemos tenido ya con otros países que han expuesto sus programas, es muy interesante que hoy sean los chilenos los que nos cuenten sus actividades en este campo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio, Carmelo, por la apertura de esta actividad. Y vamos a dar comienzo a las presentaciones de contenido. En primer lugar, invitamos a la doctora Paola Aceituno. Ella es directora del Centro de Estudios Prospectiva Chile, una prospectivista de reconocida trayectoria, no solo en Chile, sino también en América Latina y el Caribe. Es doctora en Administración por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y es una de las prospectivistas que mayor publicaciones tiene en nuestra región de América Latina. Así que es un gusto que Paola nos acompañe. Ella nos va a brindar un panorama sobre los futuros agrícolas y alimentarios en Chile. Y como la idea también es hacer más coloquial la presentación, cualquier otro agregado, Paola, que vos quieras comentarnos sobre tu perfil y trayectoria profesional, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encuentro obviamente muy interesante este esfuerzo que están llevando adelante y como les comentaba al inicio, mi rol aquí es más que nada venir a contar lo que nosotros hace un par de años atrás levantamos como información tanto en Argentina, Chile y Bolivia, tratando de... Tienes que dar acceso para compartir, Javier, por favor. Perdón. Y ahí hicimos este levantamiento de información y que cristalizó en un libro que ustedes pueden... Ahí estoy compartiendo la presentación.
y que ustedes pueden bajar gratuitamente tanto desde Prospectiva Chile, me imagino que el CEP también lo tiene, y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile también está disponible en su página web en la parte de ediciones, UTEM. Así que ahí pueden leer con mayor detención cuáles son esas experiencias, no solamente prospectivas, sino que de proyectos de largo plazo en lo que en lo que ha sido el tema agrícola y alimentario en esos tres países. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a tratar de resumir es este libro donde nosotros planteamos desde Chile que, bueno, es algo que todos sabemos, que hay un gran motor de cambio que no solamente son el cambio climático, la inteligencia artificial actualmente, el envejecimiento de la población, sino que también ese crecimiento de la población, ya que hacia el 2050 se espera que existan unas 9.800 millones de personas, lo que significa, yo tengo aquí anotado algunos datos, ¿ah? Yo no me sé de memoria todo esto, así que les voy a tener que ir leyendo en algunas ocasiones, lo que significa que para alimentar a esa población, la producción de alimentos debería crecer un 70%. Esa necesidad no solo trae aparejado ciertamente un aumento en la producción, sino que supone la implementación de políticas que estimulen la inversión e intervención de actores públicos y privados para tratar de alcanzar lo que se está anticipando ya. Paola, dis- Y para referirme disculpa, a Chile, tengo que retroceder, Paola, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero por ahí se entrecorta tu audio. ¿Vos podrás apagar tu cámara? Bueno, vamos a ver. Ahí espero que mejore, ¿sí? Sí, ahí se Si escucha no, mejor. tendría que salirme, Javier, y volver a entrar y conectarme desde mi teléfono, porque no tengo idea por No, qué no, hay no, problemas en el no, internet de no. acá, Ahí se ¿no? escucha Sí, así que, mejor. bueno, mucho mejor. Ya. Igual me van interrumpiendo si lo necesitan. Entonces, como les decía, tengo que retroceder un poco en temas de las reformas que se hicieron en Chile en la década del 60, que marcó un periodo de intensos cambios con estas reformas agrarias que buscaban transformar un sistema, entre comillas, de haciendas y latifundios para lograr una mayor producción agrícola y también cerrar esas brechas de asimetrías sociales que se observaban. Entonces, en esa época, el expresidente Jorge Alessandri, a través de una ley en el año 62, que profundizó luego el expresidente Eduardo Frei Montalva, se realizaron una serie de expropiaciones para cumplir con esa mirada que tenían en relación a la producción. Dicha ley también dio origen al Instituto de Desarrollo Agropecuario, que existe hasta el día de hoy, que se llama INDAP, para asumir la responsabilidad de apoyar la producción agrícola de los pequeños productores. Entonces, en esa época se forjaron organismos claves que sentaron la base del sector agroalimentario. Fue por una parte que ya existía, siguió estimulando la producción e industrialización, por ejemplo, con la creación de Yansa en el año 50, los 50, o de Plan también en los años 60 diseñó programas de desarrollo nacional, incluyendo el agropecuario. INDAP, que fue creado para estos fines, apoyó a pequeños productores en el marco de esta reforma. Y SAC y ODEPA se crearon para la gestión sanitaria y la planificación agrícola, respectivamente. Finalmente, INIA impulsó la investigación y el mejoramiento genético. Eh, a ver, todo esto, toda esta reforma tenía un fin último que todas estas acciones
siempre fueron pensadas para el abastecimiento del mercado interno, para responder específicamente a esas necesidades que tenía, digamos, los habitantes de nuestro país. Sin embargo, en el periodo de la dictadura se cambió de modelo, ya que se implementó un nuevo diagnóstico, se realizó un nuevo diagnóstico económico que de alguna manera revirtió parcialmente las reformas que se habían hecho y reorientó la producción. La crisis agropecuaria, según ellos, tendría otras causas. ¿Ya? Precisamente mencionaban que la política económica estatista establecida en los gobiernos anteriores y había que cambiarla de enfoque, específicamente hacia los mercados internacionales. Y por ello se establecieron incentivos económicos, especialmente para la producción frutícola, lo que provocó una expansión exponencial de las exportaciones agrícolas. Y ahí surgieron algunos productos estrellas que están mencionados, como la uva de mesa. Ayer conversábamos sobre ese tema con Soledad y con Francisco, el de manzana, el kiwi. Y también se crearon otras instituciones para venir a reforzar todo lo que ya existía, como Pro Chile, en el año 74, que era específicamente para la promoción de exportaciones, y en línea continuó su labor creando en el año 80-82 los grupos de transferencia tecnológica para llevar la innovación a los agricultores. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo las exportaciones agrícolas crecieron exponencialmente entre los años específicamente de dictadura, cambiando el enfoque que tenían. Y hasta el presente, desde el año 90, cuando se recuperó la democracia, la apertura comercial fue mucho mayor. ¿Ah? Los gobiernos democráticos profundizaron la estrategia de apertura, firmando numerosos acuerdos de libre comercio y tratados de libre comercio con socios claves como el Mercosur, Canadá, México, Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto China. Y este acuerdo con China en el 2006 fue crucial porque se convirtió rápidamente en el principal socio comercial de Chile. Las exportaciones de productos como los que ya mencionaba, la manzana, uvas y últimamente cerezas y salmón, crecieron notablemente consolidando la imagen de Chile como un proveedor, entre comillas, confiable y y también en esa época se dio un impulso a la innovación con la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, en el año 95 para estimular el desarrollo de innovaciones en ese sector. Imagino que por ahí Soledad puede profundizar un poquito más en ese tema o tocarlo de alguna manera más tangencial porque ella perteneció a esa fundación. Ahora, el sector agroalimentario chileno hoy es un pilar estratégico, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando conversábamos los tres ayer y yo les planteaba que los estudios, entre comillas, de futuro que están haciendo en Chile, que desde mi perspectiva carecen de metodologías propias para crear escenarios, están hablando hacia el 2050, pero por ejemplo, algunas de las publicaciones que yo estuve revisando no tienen el tema agrícola específicamente desarrollado, sino que lo toman como desde los alimentos, pero tampoco como el desarrollo agrícola o las problemáticas de ese sector productivo, sino que casi desde una mirada de políticas públicas, pero hacia el consumo, hacia las cadenas de producción, etcétera. Pero no se le da esta relevancia que tiene porque imagínense que, como les decía, es un pilar estratégico, representa alrededor, porque hay algunos que dicen 2,7, otros 4, del 3% del PIB nacional, genera también
casi un 9% del empleo del país. Y en datos, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras superan los 6.000 millones de dólares en el 2018, cuando hicimos estos estudios. Y la producción agrícola, especialmente la frutícola, es actualmente una importante, como le decían en ese tiempo, y le daba mucho al tema de la imagen país. O sea, era una importante embajadora de la imagen país gracias a sus altos estándares de calidad que mostraba. Sin embargo, hay una brecha importante que se observó en la escasez de los estudios prospectivos, a pesar de esta larga historia de planificación que Chile tiene con organismos que lideraban estas actividades como Corfo, DEPLAN y en los últimos años MIDEPLAN. Entonces, los estudios prospectivos que debiesen ofrecer diferentes escenarios de futuro en nuestro país son escasos. Muchos trabajos que se revisan en este libro y se listan, son a ver, por aquí lo tengo anotado, más asociados a estrategia, política, estudios, planes, programas, de los cuales yo contabilicé y revisé cada una de estas instituciones que he mencionado anteriormente, 108 documentos que decían que estaban dando una visión de futuro, pero no utilizaban técnicas específicamente de prospectiva, pero sí daban una visión de largo plazo con estudios serios en esta área. Bueno, esto obviamente es un desafío y por eso estamos hoy día reunidos, ¿no? Eh, y, pero sí quiero destacar la contribución clave de FIA en prospectiva. ¿Ya? Ellos sí han tenido un liderazgo en el área, también en estos mismos 108 documentos que revisamos, es una de las instituciones que más había generado investigación, ya sea en estrategias, políticas, estudios, planes, programas, y no fue, y no se restó también de los estudios prospectivos. Entonces ellos sí tuvieron un liderazgo en esta área. La Fundación para la Innovación Agraria ha sido la principal institución que ha financiado y liderado los pocos estudios prospectivos rigurosos en el sector agroalimentario. Comenzaron alrededor del año 2010 colaborando con entidades como el Banco Mundial y encargando de estudios, como les decía, a consultores con los cuales se orientaban después los planes y programas. Hasta esa fecha, como ustedes pueden observar acá, se pudieron identificar 5 publicaciones, entre comillas, de naturaleza prospectivas que fueron impulsadas por este organismo y que se orientaban la mayoría hacia el 2030. Yo voy a revisar solamente unas 3 para no extenderme y de manera muy general, y por eso los vuelvo a invitar a revisar la publicación donde está todo mucho más detallado, tanto los 108 documentos, más estas 5 publicaciones de prospectiva que pueden revisar, como les decía, y solamente me voy a referir muy resumido a estos 3, a Chile agroalimentario, forestal y rural al 2030, que fue hecho en el 2010, que planteó 2 escenarios bases. Uno del statu quo, business as usual, y calidad tierra. El escenario calidad tierra analizaba un futuro con un impacto severo del cambio climático y fuertes regulaciones públicas, explorando sus implicancias sobre o para la innovación, la ciencia y, por supuesto, el rol del Estado. Chile, una visión 2030 que fue creada en el 2011, utilizó una técnica que se llama planificación por escenario para proponer una estrategia nacional de innovación agraria.
Visión 2030, que hablaba como de Chile como un productor de calidad de alimentos y fibras, con una imagen internacional marcada por la diversidad, la sustentabilidad y el uso de tecnología y el uso de tecnología. Y entonces ahí ellos identificaron 4 impulsores de cambio. A ver, los recursos naturales y cambio climático, mercados, desarrollo rural y ciencia y tecnología. Y también el último que aparece acá es Plan de Acción 2030, que en realidad es un documento que operacionaliza el anterior, o sea, la Visión 2030, y propone ejes de acción concretos para fortalecer el sistema de innovación, mejorar el control tecnológico, genética, uso del agua, etcétera, para cumplir con certificaciones de calidad y, por supuesto, capacitar al capital humano. Y ya para ir terminando y no alargarme en este tema, como han visto, fueron 5 solamente los que hasta ahora se han identificado en FIA específicamente. Y, y la verdad eh, es muy escaso, ¿ah? Y volvemos mm, a reflexionar en relación a que muchas veces son las personas las que impulsan estos estudios y si esas personas no están o cambian de dirección, se cortan. O sea, volvemos a olvidar, por ejemplo, este tipo de metodología que hoy día está que está muy impulsada tanto por organismos internacionales, incluso en Chile se está discutiendo una ley para crear una institucionalidad en esta área. Y a pesar de, como ustedes ven, que el sector agroalimentario chileno ha tenido una historia con profundas transformaciones, pensando en un enfoque en el mercado interno, perdón, externo, que ha sido exitoso como modelo, eh, lo vemos como todavía con muchos desafíos, muchas brechas que cerrar y sin observar esta necesidad de anticipar frente a todos los cambios que se nos vienen en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, más que nada, esto les quería comentar. eh, y les vuelvo a repetir, toda la información más detallada se encuentra en este libro que ustedes pueden encontrar ya sea en la página de Prospectiva Chile, perspectivachile.cl, en la parte de literatura, ahí está el libro, en el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Cuyo y en la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, en la parte de ediciones UTEM. Eso, muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Paola, por compartirnos este panorama de los estudios de prospectiva en el campo agrícola y alimentarios de Chile. Ahí mencionar que en el chat del Zoom tienen el enlace a la editorial de la UTEM, en donde pueden descargar este libro y otros de Paola Aceituno. Muchas gracias, Paola. Le vamos a dar la palabra a Francisco Fernández. Él es docente investigador de la Universidad de San Sebastián. Es miembro activo de la plataforma Iberoamericana de Prospectiva Agrícola Alimentaria y miembro del comité coordinador de la plataforma. Así que bienvenido, Francisco, a este espacio. Ahí sí. Muchas gracias, Javier. Creo que había alguien con la mano levantada, Sí, quizás. ahí un poco para explicar la dinámica, después de las 3 exposiciones, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Ya, perfecto. Perfecto. Voy a compartir mi presentación. Vamos a ver.
Ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve perfecto, Francisco. Ya, perfecto. Bueno, lo que yo les quiero presentar es el punto de vista que quizás ya lo hemos hablado con Javier, lo comentábamos también con Soledad, Paola ayer. Efectivamente, mi punto de vista, mi perspectiva en este caso, quizás no es propiamente tal prospectiva, pero sí trabajamos con los insumos que nos entrega la prospectiva y también, de alguna u otra manera, los resultados que yo genero, ¿no es cierto?, desde la perspectiva académica y económica, también son insumos a la vez para hacer prospectiva. Entonces, también voy a hablar un poquito de eso y les quiero contar desde ese contexto, desde esa perspectiva, cuáles son los futuros probables agrícolas de Chile y que yo he trabajado acá en mi país. Entonces, antes de hablar de los estudios de futuro en Chile propiamente tal, comentarles un poco ya, Paola lo ha mencionado, pero comentarles un poco la complejidad del sector agrario chileno, no solamente el chileno, sino que yo creo que todos los sectores agrarios son bastante complejos. Y complejos me refiero a esta imagen, que espero que la estén viendo, ¿no es cierto? Estoy cambiando las diapositivas, entiendo que la están viendo. Sí, sí, se ve. Hay una, sí, se ve perfecto, ¿no es cierto? Que Dice, la que cuando estamos hablamos, viendo dice complejidad del sector agrario. claro, y dice, hay una imagen, ¿no es cierto?, que dice The Global Food System en la parte derecha. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, em, el sistema agrario es mucho más, ¿no es cierto?, que el predio, la explotación, ¿no es cierto?, que la unidad productiva agraria. Todo esto está relacionado con el medio ambiente, con el clima, con los sectores acuáticos, con la política, la gobernanza, con los consumidores finalmente, con la tecnología, la economía, el medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el sector agrario es mucho más allá de lo que vemos, ¿no es cierto?, en la explotación propiamente tal. Eh, y esto ha sufrido cambios en Chile principalmente. La naturaleza de las operaciones agrícolas y ganaderas en el sector agrícola de Chile han cambiado drásticamente durante los últimos años, como lo mencionó Paola. Eh, y por eso creo que antes de los estudios de futuro es importante conocer esta evolución que ha tenido Chile en el tiempo. Y quiero mostrarles algunas de estas características, estos cambios estructurales que hemos visto en Chile en los últimos tiempos. Bueno, y la complejidad del sector agrario está dada no solamente porque nos afecta, a pesar de que Chile es un país chiquitito en términos agrícolas, no está ajeno a los impactos que ocurren en otras partes, no estuvo ajeno a los impactos del COVID, donde hubo, ¿no es cierto?, grandes problemas de abastecimiento a nivel global, y eso también tuvo un efecto importante en los precios de los alimentos. No está ajena a lo que pasa en los conflictos internacionales, cuando Rusia, ¿no es cierto?, tuvo la problemática o tiene todavía la problemática actual con Ucrania y se cerraron las fronteras y las exportaciones de oleaginosas y de algunos cereales importantes. También tuvimos efecto en los precios, ¿no es cierto?, en los países, y eso también provocó movimientos en todo el mundo respecto a la producción de cereales y oleaginosas. Ni tampoco estamos ajenos a las decisiones que tomen otros países. Aquí se puede ver un informe de la OCDE y FAO que hablaban de que si China incrementa, ¿no es cierto?, las importaciones de alimentación para los animales en el tiempo, probablemente los alimentos para el ser humano van a ser cada vez más, van a ser más caros, ¿no es cierto? Entonces, todas las decisiones o cambios a nivel macro tienen un efecto a nivel micro. Y para entender bien estos efectos es necesario partir entendiendo la realidad agrícola a nivel micro en Chile. Según los datos del último censo agropecuario en Chile,
Más o menos esta es la estructura del tamaño de las explotaciones, que ahora les llaman unidades productivas agrarias. Eh, Cambió el enfoque. Nosotros teníamos un seguimiento de los últimos censos agropecuarios y en el último censo agropecuario el concepto de explotación cambió a unidad productiva agrícola y eso ha sido bastante difícil poder comparar, ¿no es cierto?, la evolución de lo que dice este censo y compararlo con lo que nos decía el censo del 2007 anterior y los del 1997 anteriores. Pero bueno, se está ajustando a los estándares internacionales y esa es la nueva estructura que se define y vemos que casi el 70% de la agricultura tiene entre 1 a 20 hectáreas, ¿ya? Em, Luego le sigue de 20 a menos de 100 hectáreas y tenemos, claro, ya los agricultores más grandes tienen 100 a 500 hectáreas o más de 500 hectáreas, un 2% de todos los agricultores. Ahora, si esto nosotros viéramos, si sumáramos la totalidad de superficie que tiene cada uno de estas UPAs, de unidades productivas agrícolas, veríamos que ese 2% o ese 5,4% que tiene de 100 a menos de 500 hectáreas, tiene la mayor cantidad de superficie agrícola y los pequeños menores de 1 hectárea y de 1 a 20 hectáreas representan en términos de superficie también una pequeña proporción de la superficie agrícola en comparación con el resto. ¿Ya? Y eso es una realidad, es lo que pasa en Chile. En términos de tierra agrícola, acá muestro y quise compararlo también con nuestros vecinos, ¿no es cierto?, para que veamos las grandes diferencias que existen en términos de participación del área de tierra utilizada para la agricultura. En Chile se había mantenido a lo largo del tiempo hasta más o menos los años 2000, hasta la primera década del 2000, cuando ya a partir del 2000, cerca del 2010, la tierra, el área de tierra utilizada para la agricultura ha tendido a bajar un poco, ¿ya? Ha sido menor, pero sí, no necesariamente que haya bajado la productividad, y eso es interesante. Ha disminuido la proporción de tierra utilizada para la agricultura, pero la producción se ha mantenido o incluso aumentado en algunos, dependiendo de los sectores que estemos viendo, ¿ya? Bueno, y este es un fenómeno que también se repitió en Argentina y en Perú ha ido incluso aumentando un poco y disminuyendo en el último año. Estos son datos hasta el 2022-2023. Y respecto a la proporción de área utilizada para tierra cultivable, tal como decía Paola, ¿no es cierto? Chile ha tenido una drástica transformación hacia la fruticultura y eso ha hecho que en Chile, por ejemplo, esto disminuya bastante, ¿no es cierto? Y la tierra cultivable en Chile estamos hablando de cercano a un 2% o menos. Eh, y si lo comparamos con nuestros vecinos, con Argentina, estos vemos que han ido en aumento y probablemente ahí tenga que ver algo con la soya, no sé, Javier ahí quizás nos puede decir un poco más sobre la importancia de Argentina en el cultivo de soya. Y acá se puede ver lo que, redundando un poco en lo que dijo Paola, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la tierra utilizada por la fruta entre el 1961 y 2023, vean este crecimiento exponencial en términos de superficie, donde actualmente tenemos cerca de 400 o más de 400.000 hectáreas dedicadas a la fruticultura, mientras que la producción de cereales, si en el año 60 teníamos cerca de 1 millón de hectáreas, hoy hay menos de 400.000 hectáreas dedicadas a la producción de cereales. También ha bajado en forma importante la producción de vegetales, hortalizas, y también la producción de papas, por ejemplo, que es lo que es uno de los cultivos importantes que se ha cultivado acá. Entonces, tenemos que la tierra agrícola en Chile ha tenido un cambio estructural importante, hay una expansión frutícola ligada al modelo exportador, reducción de cereales, tubérculos y hortalizas, que esto indica una transformación en la vocación agrícola del país. Y algo que habíamos hablado también ayer con Paola y Soledad era, bueno, este patrón también plantea desafíos en términos de seguridad alimentaria interna. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vamos a depender de la producción externa, ¿no es cierto?, para el consumo de vegetales, el consumo de hortalizas, el consumo de legumbres, que ha tendido a la disminución en términos de superficie, por lo menos, en Chile.
Ahora, si vemos otros recursos, la utilización de recursos también es algo que mencionó Paola. La agricultura tiene alrededor de un 9% de la mano de obra en Chile. Pero vemos que, si lo vemos, esto ha ido disminuyendo con el tiempo. Ya, si vamos a la década de los 90 estábamos cerca de un 20% de la mano de obra empleada por era empleada por la agricultura, y eso ha tendido a disminuir probablemente por la mecanización, probablemente por el uso de nuevas tecnologías y probablemente también porque economías de escala y en Chile, por lo que yo he visto, hay una tendencia a que los jóvenes del campo migren a las ciudades, ¿ya? Y cada vez muchas partes, muchos campos están más envejecidos. Y también hay que ver ese fenómeno que está ocurriendo, por lo menos en Chile, y he visto que ocurre en otras partes del mundo. En contraste con lo que estaba diciendo anteriormente, vemos que el valor añadido por trabajador ha tendido a aumentar en Chile. Si bien en los años 90 hablábamos de $4.000 por trabajador, hoy ya estamos cerca de los $18.000 por trabajador, y esto tiene que ver con factores como la tecnología, economías de escala, etcétera. ¿Ya? Y si bien esto eh, se ve que es como un fenómeno positivo, si lo comparamos con otros países, Chile, eh, vemos que igual estamos muy bajos respecto no sé, países competidores como Nueva Zelanda, que son del hemisferio sur, que en general competimos en la misma producción de fruta, de uva o productos similares. Estamos bastante lejos de lo que ellos hacen, de lo que hace la Unión Europea o de lo que hace Norteamérica, ¿ya? Si ponía Argentina, acá Argentina estaba por sobre todo en términos de valor agregado por trabajador. Otro tema de utilización de recursos es que Chile se ha especializado o se ha caracterizado, creo yo, por una sobreutilización de ciertos fertilizantes en la agricultura. Em, y creo que es un tema importante a abordar, si bien ha disminuido en el último tiempo, si lo comparamos con nuestros vecinos en Perú y Argentina, el uso de fertilizantes por hectárea en cultivo, ¿no es cierto?, ha sido bastante importante dentro de insumos en fósforos por hectárea, ¿no es cierto? Chile está por sobre China, Reino Unido, Brasil, India, países en términos agrícolas muy importantes, y nosotros hemos tenido quizás un sobreuso de ciertos fertilizantes, y esto genera, ¿no es cierto?, externalidades negativas en el medio ambiente que deberíamos considerar, ya si queremos hacer una agricultura sostenible en el futuro. Es un tema que probablemente hay que abordar y hay que tomarlo en cuenta. Em, Respecto a otras características de la agricultura en Chile, también lo mencionó Paola, ¿no es cierto? La agricultura representa alrededor de un 4, un 3% del PIB nacional. En América Latina vemos que esto es, en general, el promedio es un 5%, pero varía respecto a diferentes países, ¿no es cierto? Vemos que Chile y México tienen un porcentaje similar. Paraguay, Belice, ¿no es cierto?, están cerca de un 8 o sobre un 10%, Nicaragua sobre un 14%. Entonces, bueno, tenemos en los países iberoamericanos diferencias, pero Chile tiene parte del PIB sectorial bastante bajo. Y esto también ha evolucionado en el tiempo. Eh, la proporción del PIB para la agricultura entre el 60 y el 2024 ha evolucionado, ¿no es cierto?, de un 10% a lo que tenemos ahora, cerca de un 4 a un 3% en Chile. ¿Ya? Estos son datos del Banco Mundial, algunas estimaciones del Banco Mundial. Em, no obstante, muchos economistas agrarios dicen que si nosotros vemos todos los encadenamientos que involucra la agricultura, la compra de insumos y también todo lo que se genera el transporte, post cosecha y venta en el consumidor, y si vemos este sistema alimentario en su totalidad, este porcentaje pasa de ser un 4% a podría ser perfectamente un 14% del PIB nacional, en lo que le da más relevancia, ¿no es cierto?, a la agricultura en Chile. Ya, eso entonces es un contexto
de lo que pasa en Chile. Entonces ahora quiero hacer quiero ir a los estudios de futuro y quiero hacer un zoom a estos últimos, desde el 2010 hasta la fecha, estos últimos 15 años. Entonces, antes de ir a estos estudios, los estudios de futuro, eh, solo ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Buscan anticipar posibles escenarios, tendencias y riesgos. Y no es para predecir con certeza, sino para mejorar la toma de decisiones en el futuro. Y se enfoca en responder qué puede pasar y qué deberíamos hacer hoy para estar preparados. Y en ese aspecto podríamos hacer tanto evaluaciones ex post como ex ante. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con las evaluaciones ex post? Es que se realiza después de implementar una política o programa o después de que está ocurriendo un shock o durante la ocurrencia de un shock climático, por ejemplo, como una mega sequía, y busca medir estos resultados reales o impactos logrados o impactos negativos logrados y aprendizajes para el futuro. ¿Y cómo se conecta esto con los estudios futuros? Es porque analizar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, nos permite mejorar la calidad de los modelos y escenarios futuros y también nos permite tomar mejores decisiones eh, para futuros eventos que pueden ser más frecuentes y más severos en el futuro, como una sequía, por ejemplo, en la zona central de Chile. Y las evaluaciones ex ante se realizan antes de implementar una política, un programa o incluso un shock, como puede ser un shock que se espera del cambio climático que ocurra en la agricultura por la falta de disponibilidad de agua o por un efecto en los rendimientos, y busca anticipar impactos, costos y suele incorporar escenarios futuros, ¿no es cierto? Como los escenarios que nos brinda el IPCC o como los escenarios que nos entregan los modelos que son modelos biológicos, modelos de cultivo, ¿no es cierto? Que nos dicen cómo podrían ser afectados los rendimientos de distintos cultivos bajo estos escenarios climáticos. Y esto también nos permite, ¿no es cierto?, ver un futuro esperado. Y antes de lanzar una política agrícola, por ejemplo, se evalúa cómo podría rendir bajo distintos escenarios de cambio climático. Entonces les quiero mostrar dos estudios como les digo, esto ha sido a nivel académico y lo bueno de lo que estamos haciendo acá en ProAgro es que estamos tratando, o lo que yo entiendo que estamos tratando de unir academia y política pública. Y cómo a través de la construcción de escenarios podemos hacer mejor política pública, cómo a través de estos escenarios y cómo a través de estos estudios de futuro podemos ayudar a la mejor toma de decisiones en el sector agrícola. Entonces, un análisis ex post que hicimos, que fue publicado en el año 2023, es que vimos el impacto económico que ha tenido la megasequía en Chile entre el 2010 y el 2022. ¿Ya? En el 2010 y el 2022, la zona central de Chile se vio afectada por una mega sequía, no fue continua, sin precedentes, que redefinió el clima de la región, ¿ya? Y donde la región de Coquimbo, que está al norte de Santiago, ha sido una de las regiones más afectadas. Desde 2010 al 2022, Chile Central experimentó eh, casi 12 años secos, ¿no es cierto? Con déficit medios de precipitación entre 20 y 45%. Estamos hablando de mucha falta de agua durante ese tiempo. Y este evento se le llamó mega sequía en su momento. Sin embargo, lo que vemos acá es que si nosotros revisábamos los datos en términos de cuál ha sido el aporte de la agricultura en el PIB, vemos que el PIB en los últimos 10 años se mantenía o incluso creció. Y uno dice, pero ¿cómo? Con toda esta sequía, con la falta de agua, ¿cómo los rendimientos tienen que haber bajado? ¿Qué pasó? Que no entendemos qué pasó, ¿ya? Entonces, esa era una de las cosas que ha pasado con la agricultura. Si en 10 años no ha tenido estos impactos económicos, esta mega sequía no ha tenido estos impactos económicos que uno podría haber esperado, ¿ya? Y se ha mantenido también en la línea roja que ven acá, es como el porcentaje de aporte de la agricultura al PIB. Entonces, lo que nosotros hicimos fue este análisis ex post y lo que vimos era, ok, veamos cuál ha sido la tendencia de Chile. Chile, al parecer, ha tenido una agricultura en los últimos 10 años sometida a una sequía, una mega sequía muy importante. Sin embargo, eh, su producción se ha mantenido, el PIB que aporta la agricultura al país ha crecido en ese tiempo. Entonces,
qué ha pasado en ese intertanto. ¿Ya? Y en ese marco nosotros vimos, por ejemplo, que en términos descriptivos, ¿ya? Que entre el 2010 y el 2020, si bien ocurrió una disminución de casi un 15% del uso del agua, eh, ocurrió una baja de casi un 13% de uso de tierra, que fue que se consigue, ¿no es cierto?, con las estadísticas que vimos anteriormente. La tierra irrigada incluso disminuyó en un 15%. Vemos que hubo un cambio importante en la estructura agrícola entre el 2010 y el 2020. Ya los cereales disminuyeron en un 19%, la cultivo de legumbre en un 81%, cultivos industriales en un 63% y la fruta aumentó, ¿no es cierto?, en 12%. ¿Ya? Y el ingreso aumentó en casi un 185% en los agricultores. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio, hubo una transformación hacia cultivos de mayor valor. Cambio apareció como, bueno, como bien decía Paola, primero fue la uva, primero la manzana, uva de mesa, luego el kiwi que estuvo en su momento y luego desapareció, pero después apareció la cereza, que aparecieron otros cultivos de gran valor, en cual Chile se ha convertido en potencia exportadora de ese tipo de fruticultura y que genera mucho más valor que, eh, que la producción de cereales, leguminosas u otro tipo de hortalizas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos este escenario, ¿no es cierto?, como base del 2010 al 2020, ¿ya? Este fue el crecimiento económico, si pueden ver en la línea roja, y nos preguntamos, ya, ¿qué hubiera pasado si en Chile, a partir del 2010 en adelante, mantenemos las actividades del 2010 sin disminuir cereales, sin disminuir leguminosas, con la proporción que había de frutales, pero vemos la evolución de los precios y los costos hasta el 2020? Es decir, ¿qué hubiera pasado en el escenario de que se hubiera mantenido la misma cantidad de agua, pero que hubieran evolucionado los precios y los costos como evolucionaron en su momento? Y después hicimos un segundo escenario donde, ¿qué pasa si también los datos de los rendimientos se hubieran mantenido, o sea, se hubieran cambiado, ¿no es cierto?, evolucionado como han estado, como hay registros de la evolución, porque los rendimientos también han crecido en la agricultura. Y vemos que si se hubiera mantenido esa cantidad de agua o disponibilidad de agua, los ingresos hubieran sido mucho más grandes de los que veíamos actualmente, ¿ya? Y esa diferencia que vemos entre estas líneas, estos escenarios acá versus lo que tenemos acá en el 2020, nos reflejan un poco lo que se ha perdido por la sequía o por la mega sequía en la agricultura, que fue bastante. Entonces, eh, si bien nosotros vemos que el PIB ha tendido a mantenerse, incluso a crecer de la agricultura, sí ha habido un impacto importante. Ahora, ¿cuáles han sido los pilares de resiliencia de la agricultura y que identificamos en este estudio? Es que Chile ha habido desde más de 20 años, más de 30 años atrás, ha habido una importante política pública en la construcción de presas, embalses y canales. La cuarta región de Coquimbo es una región importante donde se almacena mucha agua. eh, para gestionar la distribución del agua, tiene redes de distribución, etcétera. Chile cuenta, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de agua almacenada en estos embalses como también en acuíferos subterráneos, que yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para sostener la agricultura durante esa mega sequía. ¿Ah? Y también había una adaptación autónoma por parte de los agricultores. Los agricultores cambiaron estas prácticas cultivo en respecto a una nueva realidad de la escasez hídrica, pasaron a cultivos de mayor valor, incrementaron la eficiencia de riego, buscaron variedades más resistentes, eh, y bueno, y tenían que ver, habían agricultores que incluso sembraban, no sé, 10 hectáreas y terminaban cosechando 8. Y era una forma de adaptarse a las nuevas condiciones porque no le alcanzaba el agua para regar las 10 hectáreas de cultivo. Pero todo esto trae costos ocultos, que se los puedo ahí después detallar, pero los costos ocultos son, ha habido una disminución del agua en los acuíferos y eso ha generado pérdidas importantes, eh, o más que pérdidas,
ha generado preocupación, mucha preocupación porque los acuíferos se están agotando, principalmente en la cuarta región. Hay una baja en esta cuenta de ahorro de agua que tenemos bajo el suelo y hay poca cuantificación de lo que está ocurriendo ahí. Cada vez tenemos más datos y los datos que hay son preocupantes. ¿Ya? Ha bajado mucho la disminución. Entonces, ¿qué tanto nos queda como cuenta de ahorro para enfrentar, por ejemplo, una nueva megasequía que tengamos? También si lo vemos a nivel del sector agrícola, vemos que obviamente los agricultores más pequeños fueron los más afectados por la mega sequía, muchos tuvieron que retirarse finalmente y tampoco contaban con la tecnología o el capital para enfrentar esto. Y rápidamente, porque parece que me pasé del tiempo, los análisis ex ante que hemos hecho, aquí les muestro un análisis que hicimos a los costos asociados a la inacción frente al cambio climático, donde se usaron escenarios climáticos para el 2050 para proyectar cambios en los rendimientos de 13 cultivos, y esos cambios en los rendimientos vimos, ¿no es cierto?, qué efecto económico podrían tener en la agricultura. Nosotros analizamos que había una caída cercana al 10% del PIB y las mayores pérdidas se originaban en las regiones de la zona central, que son, yo creo que O'Higgins y Maule, que son uno de los principales sectores agrícolas o regiones agrícolas en Chile. ¿Ok? Ahí pueden ver cómo modifica la distribución de cultivos con pérdida importante en la zona centro y veíamos también que la agricultura de alguna manera se tendía a desplazar hacia zonas más frías y húmedas, hacia la zona sur del país, eh, que yo creo que es algo que estamos viendo de a poco en Chile. Y finalmente, para terminar, creo que nuevos desafíos que hay por ir desarrollando en el futuro es la agricultura sostenible para retomar este crecimiento de la agricultura que teníamos anteriormente. Lo que les mencionaba anteriormente, eh, a través de los fertilizantes, a través del uso de suelo, a través del uso del agua, a través de la pérdida de biodiversidad. Si vemos a la agricultura como un sistema alimentario completo, está generando impactos ambientales muy importantes que la gente está pidiendo que lo consideremos, al menos desde la academia. Eh, Consideremos, ¿no es cierto?, el impacto que tiene en la biodiversidad, el impacto que estamos teniendo en los ciclos de fertilizantes a través de la agricultura, eh, y son como llamados de atención que quizás es necesario analizarlo en términos de perspectiva al futuro. Ya, aquí hay la revista Lancet del año 2019 publicó un informe donde llama a transformar nuestros sistemas alimentarios a sistemas alimentarios más saludables, pero también más sostenibles, donde es necesario aplicar políticas no solamente desde la parte del consumidor, sino que desde la granja, ¿no es cierto?, hasta el plato. Ya, es decir, todo lo que tenemos que producir, lo tenemos que producir de manera sostenible, pero también hay que cambiar y estar preparado a los cambios de dieta para una agricultura más saludable y sostenible. Aquí podemos ver algunos resultados que hice de la diferencia de consumo entre lo que propone esta dieta Lancet y lo que pasa en Chile, donde nosotros consumimos muy poco granos integrales, principalmente consumimos pan, somos muy buenos para el pan, la marraqueta, la yuya y cosas así, que no sé si conocen eso. Buenos para el azúcar, buenos para comer carne, pero muy malos para comer leguminosas, muy malos para comer proteínas vegetales, etcétera. Bueno, creo que esto es un futuro em, que tenemos que analizar, es un desafío importante y que deberíamos verlo también en un estudio de prospectiva y también de estudio de futuro. Eso, muchas gracias, perdón por alargarme. No, muchas gracias, Francisco. Muy interesante el trabajo y las proyecciones que tienen sobre el futuro del sistema agroalimentario de Chile. Vamos a dar la palabra a nuestra última disertante del día de hoy. Ella es Soledad Hidalgo, es socia fundadora de Vínculo Agrario, una organización, una consultora chilena especializada en temas de prospectiva, innovación estratégica en el campo agrícola alimentario. Y Soledad fue también gerente de innovación de la Fundación de Innovación Agraria de Chile, así que ella nos va a compartir unas reflexiones
a partir de su experiencia en FIA y desde Vínculo Agrario en torno a la implementación y aplicación de la prospectiva en el campo agrícola alimentario de Chile. Soledad, bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos y todas. Me imagino que se ve la presentación ahí ya. Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, las presentaciones de Paola y de Francisco en realidad han dado una muy buena visión en poco tiempo han hecho una historia súper interesante de lo que ha sido, ¿cierto? Cómo el sector agroalimentario chileno se ha ido transformando desde los años 60 hasta la actualidad. Yo lo que les voy a contar y lo que les voy a hablar es un poco desde cómo hemos ido, cómo en Chile se han ido realizando ejercicios de prospectiva, que eran los que mostraba Paola, y cómo ha sido la experiencia en la aplicación de los resultados de estos ejercicios de prospectiva. Y cómo de alguna manera, sin tener obviamente instrumentos de la evaluación, estos ejercicios de prospectiva se han ido o han ido teniendo impacto o tuvieron impacto en los desarrollos que ha ido teniendo Chile en el marco de su agricultura. Y todo esto en el marco de la política pública agroalimentaria específica, ¿no? En el marco de la labor y de la institucionalidad pública en el sector agroalimentario. Entonces, bueno, partiendo por la experiencia en la realización de estos ejercicios de prospectiva, como les contaba Paola, en el ámbito, Chile, en otro ámbito que no sea el sector agroalimentario, tiene y tiene una experiencia y ha hecho varios ejercicios de prospectiva muy interesantes en el marco de Mideplan y de otras instituciones, en el marco del Ministerio de Economía. De hecho, la Universidad de Chile también tiene un departamento que hace en perspectiva, la misma UTEM a través de Paola, etcétera, ¿no? Pero en el marco específico del sector agrícola y agroalimentario, como la primera iniciativa es esta que mencionaba la Paola, que es del el Banco Mundial, en el año 2010, y que ahí como que el Banco Mundial trae esto al Ministerio de Agricultura y lo toma la Fundación para la Innovación Agraria, ¿ya? Y esto también coincide con que el IICA en algún minuto hizo un llamado a profesionales a participar de una formación y una capacitación en torno a la prospectiva. Entonces ahí yo estaba trabajando en el FIA y me tocó ir a esta capacitación en Costa Rica. Bueno, ahí conocí a Javier Vitale y una red de prospectivistas de Latinoamérica. Y eso como que marca el inicio de la prospectiva en el sector agroalimentario institucional, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí se desarrollaron se empezaron a promover en el marco de la institución estudios prospectivos. De hecho, se realizaron 4 estudios prospectivos propiamente tal, que son los que Paola mencionaba. Pero a partir de estos estudios prospectivos también se derivaron en otros instrumentos que de alguna manera, si bien no tenían la metodología utilizada para hacer los estudios prospectivos, sí tenían metodologías que permitían que estos estudios tuvieran una mirada de futuro, que tuvieran una visión de futuro, ¿no? Y que hubiera una planificación, un diseño de lineamientos estratégicos o de líneas de acción en torno a esa visión de futuro o a esos escenarios de futuro, ¿ya? Y de estos tipos de estudios se realizaron 16, ya promovimos 16 estudios por rubro, ¿no? Ahí teníamos, ¿cierto? Los frutales de nuez, la fruticultura de hoja caduca, de hoja persistente, hortalizas, cereales, etcétera. 16 rubros o cadenas productivas en los cuales determinaron su visión de futuro y determinaron líneas o estrategias de acción para alcanzar ese futuro, ¿ya? Pasó lo mismo luego que hicimos esto por rubro, decidimos que era importante hacerlo por territorio.
Entonces se hicieron 32 ejercicios eh, en cada uno de los territorios, 32 porque en Chile son 16 regiones, entonces primero se hicieron 16 regiones y luego estas 16 se actualizaron. Entonces cada uno de estos estudios, ¿cierto? De estas se llamaron estrategias de innovación por territorio, también consideraban la visión de futuro se construía una visión de futuro por los propios actores del territorio, ¿ya? Entonces, de alguna manera se creó ahí una serie de documentos y de redes de trabajo en torno a esta estrategia que eh, tenían o habían determinado un escenario sin saber específicamente que eran escenarios y una visión de futuro, ¿ya? Y luego apoyamos alrededor de 50 otros estudios que si bien eran específicos temáticos y que no tenían metodología de estudios de prospectiva, pero que sí abordaban aspectos o problemáticas que se generaban de los estudios prospectivos o de las estrategias de innovación, de manera de ir respondiendo a problemáticas que se presentaban ahí. Entonces, por ejemplo, ahí con esos estudios por ejemplo, se generó todo el desarrollo de los ingredientes funcionales en Chile. eh, Se desarrolló, por ejemplo, resolvieron problemáticas como, por ejemplo, el aborto de la flor pistilar en nogal, etcétera. Entonces, esos estudios pretendían de alguna manera generar soluciones que provenían de las estrategias, que a su vez provenían de los estudios prospectivos. Entonces, ahí uno puede ver como una cadena de impacto de los estudios prospectivos. Bueno, ¿y cuáles eran las principales dificultades para realizar estos estudios? ¿Ya? Primero, el desconocimiento de la potencialidad de la disciplina por parte de los tomadores de decisiones. En mi caso, yo desde que fui a Costa Rica me enamoré de la perspectiva, considerando que es una tremenda herramienta, yo creo que es la herramienta para el diseño de la política pública. Y entonces una profesional dentro de una institución tratando de convencer a los tomadores de decisiones de que esto es una herramienta importante, claro, cuesta mucho. Entonces, el poder convencer a estos tomadores de decisión es muy relevante. Entonces, esa era una dificultad bien, bien importante. Lo otro que los recursos institucionales obviamente eran escasos y como no estaban focalizados en prospectiva, por lo tanto costaba mucho destinar recursos para realizar estos estudios. Y estos estudios pues, igual son de alto costo, requieren una capacidad profesional, etc. También lo otro que me encontré es que había falta de capacidades en el país para llevar a cabo estos estudios. O sea, había prospectivistas, pero estaban focalizados en otras temáticas, y entonces costaba encontrar gente, capacidades, tanto a nivel central como en el territorio, que supiera realizar estos estudios, ¿ya? Entonces ahí tuvimos que recurrir a capacidades de afuera, y nos ayudó mucho el Centro de Estudios Prospectivos en el cual está Javier, qué sé yo, para de alguna manera formar gente en esta temática y que pudieran hacer estos estudios. Entonces ahí teníamos esa dificultad. Y también lo otro era dificultad para cautivar a los actores relevantes en las diferentes temáticas, porque no, claro, no tenían conocimiento de la importancia de la prospectiva, y poder asegurar con eso el compromiso de ellos en la participación de estos estudios, que se necesita mucho de la participación de los actores para poder realizarlo. Entonces, bueno, nos encontramos con todas esas dificultades. Sin embargo, logramos generar este gran número de documentos, que ahora les voy a contar un poco cómo lo fuimos gestionando. Bueno, entonces, ¿cómo gestionamos esto que teníamos que ya empezar a hablar, ¿cierto?, de una post-prospectiva, ¿no? Teníamos estos estudios de prospectiva,
de los cuales se generaron estas estrategias. Bueno, ¿cómo hacíamos que eso causara impacto en el sector agroalimentario chileno? Entonces lo que hicimos fue crear un método, un modelo que llamamos programas de innovación, em, que lo que pretendía ese programa de innovación era de alguna manera hacerse cargo de cada uno de estos estudios, ¿ya? Pero también nos encontramos con muchas dificultades. Nos encontramos con las dificultades de que estos estudios de prospectiva y estas estrategias de partida no eran vinculantes, ¿ya? Había que tener recursos para poder llevar a cabo lo que esos estudios de prospectiva de alguna manera nos indicaban que teníamos que hacer para poder alcanzar los escenarios planteados. No había socialización del valor de esta herramienta y también nos encontramos con una falta de costumbre o de cultura de poder mirar y prepararse para el futuro. Entonces, como nos encontramos con esos elementos para poder, como dificultad, para poder, digamos, de alguna manera hacer carne o llevar a cabo lo que decían estos estudios que habíamos realizado. Entonces, bueno, diseñamos esto que llamamos el método de una forma de gestionar la innovación con foco estratégico y para eso usamos estos programas de innovación, ¿ya? Para gestionar estos estudios. Entonces, ¿cómo funcionaban estos programas de innovación? ¿O cómo funcionan hasta el día de hoy? De alguna manera se tiene este estudio prospectivo, ¿cierto? O esta estrategia en un rubro o en una cadena productiva o en un territorio. Entonces, primero lo que se hace es un diagnóstico, lo que hacíamos era hacer un diagnóstico de base, ¿no? De la situación actual en la que estaba ese sector, ese territorio o esa cadena productiva. Luego de eso, se hacía una identificación de los actores relevantes que tenían que ver con esa iniciativa o con ese territorio y se los contactaba, ¿no? Se los contactaba, se realizaban diferentes actividades con esos actores relevantes y se construía una red, ¿ya? Una red que nosotros llamábamos Red para la Innovación, eh, que era una red con la cual se trabajaba con los líderes en cada una de esas temáticas o territorios y con ellos se identificaba cuáles eran los que tenían más liderazgo en las diferentes etapas o cadenas de la producción y se construía una instancia de articulación, o sea, una mesa de trabajo chiquitita de no más de 10 personas, en donde estaban representados todos los eslabones de la cadena productiva o del territorio y los profesionales del sector público que representaban a las diferentes instituciones que tenían que ver con ese rubro, ese territorio, y se construía ahí una mesa, que luego le llamamos una mesa de trabajo y de articulación. Y esa mesa de trabajo y de articulación, la institución ponía los recursos para que en conjunto se armara un documento programático, que era ya sea una agenda de trabajo, o bien una hoja de ruta de trabajo, que lo que hacía era, dado el diagnóstico que teníamos, dado el estudio prospectivo, la estrategia que nos planteaba, la visión de futuro, los escenarios futuros, decir, bueno, identificar la brecha y decir, bueno, ¿qué de esa brecha nosotros íbamos a ponernos de acuerdo para llevar a cabo? Entonces, se hacía una agenda, una hoja de ruta en los diferentes ámbitos que eran necesarios de abordar. Luego esa agenda, esa hoja de ruta, tenía una validación importante con esta red de innovación, en donde estaban todos los actores de este rubro territorio, y luego de eso se empezaban a desarrollar las diferentes iniciativas. Aquí teníamos el problema de que no teníamos los recursos asegurados para ese desarrollo de las iniciativas, pero lo que hacíamos era que esta instancia de articulación público-privada tomaba este documento programático y lo empezábamos a socializar con todas las instancias de financiamiento de, por ejemplo, proyectos de innovación o del financiamiento de emprendimiento o el financiamiento de instituciones que
financian proyectos en la región. Entonces, de alguna manera hacíamos una socialización tal del documento que las instituciones que tenían los recursos para poder financiar iniciativas o el sector privado que veía que habían posibilidades o que le encontraba sentido a esas iniciativas, se financiaban. Entonces ahí se empezaban a hacer seminarios, proyectos, etcétera, ¿no? Y paralelamente con eso, lo que hacíamos era hacer una difusión y una socialización de los logros que se iban alcanzando. O sea, construíamos un relato que permitía, a través de ese relato, poner el tema sobre la mesa, posicionarlo ante los tomadores de decisión, que también van cambiando, ¿cierto? Cambian cada 4 años, y de manera de poder ir socializando la importancia, ¿cierto?, de realizar estos estudios prospectivos, de realizar estas estrategias, porque de alguna manera iban causando un impacto, iban haciendo una transformación. Entonces, este modelo lo aplicamos en diferentes territorios, ¿ya? En diferentes territorios y en diferentes rubros, ¿no? Se aplicó en flores, se aplicó en frutales de nuez, se aplicó en cereales, en hortalizas, en flores, en plantas medicinales, en el sector forestal, en ganadería, en el sector ovino. eh, Se aplicó también en temas como por ejemplo los alimentos funcionales, se aplicó en el patrimonio alimentario, etcétera, ¿ya? Y entonces, algunos ejemplos, se aplicó, por ejemplo, se hizo la estrategia a partir del estudio del 2030 que nombraba la Paola, se hizo la estrategia para frutales de nuez. Esa estrategia de frutales de nuez derivó se aplicó este programa que les he contado y se terminó haciendo una agenda de innovación para el nogal. Luego se apoyó la asociatividad de los productores de nogal en Chile, se formó Chilenat, se trabajó en iniciativas del manejo productivo, en poda, en riego, etcétera. Se constituyó la mesa del nogal, y de ahí se trabajó en formación de los productores para el nogal, se realizó transferencia y mucha difusión tecnológica y pasamos de tener una superficie de 8.000 hectáreas a tener una superficie de 40.000 hectáreas y exportar hoy día más de casi 300 millones de dólares de nogal. Entonces, en 8 años, en un trabajo, esta aplicación del programa que yo les contaba en Nogal duró 8 o 10 años, logró hacer logró promover eh, esa transformación. En el tema de patrimonio alimentario, el tema del patrimonio alimentario no existía en Chile. Eso se identificó también en un documento de tendencias de futuro. Ahí se estableció una mesa de patrimonio culinario, ¿cierto? Se establecieron las redes de trabajo, se identificaron las brechas, se trabajó con los cocineros, se hicieron convocatorias de proyectos de innovación para agregar valor a los diferentes productos, ¿cierto? Se generaron esta serie del patrimonio agroalimentario de Chile, que hoy día ya van en aproximadamente 3, 4, 5, 6, en 8 documentos que registran el patrimonio alimentario de cada uno de los territorios de Chile. Y por lo tanto hoy día el tema no existir en Chile como tema, hoy día es un tema que se utiliza como agregación de valor para una serie de productos y preparaciones locales, tanto en turismo como en el sector de la pequeña agricultura chilena. Entonces, este proceso duró alrededor de 15 años. ¿No? Alimentos saludables. Este surge exclusivamente de un estudio de los que les nombraba anteriormente, que era, entre paréntesis, cuasi prospectivo, que es un estudio que se hace de los ingredientes funcionales, también con una visión de futuro, y en ese estudio nos damos cuenta que efectivamente los ingredientes funcionales pueden ser una alternativa importante de trabajar en Chile para agregar valor a los productos locales, ¿no? Y de ahí también desarrollamos mesas de trabajo, juntamos a los actores, se establecen cadenas de trabajo, se financian proyectos asociados a los ingredientes funcionales y se financian polos territoriales en ingredientes funcionales. Y hoy día hay una serie de empresas que ya están desarrollando colorantes, eh,
aromas, etcétera, en función de nuestros productos locales. Entonces, ahí también vemos cómo a partir de estos estudios prospectivos, si uno aplica un método, si esto se institucionaliza como metodología de trabajo, va causando impacto y va haciendo las transformaciones que vamos necesitando. En arroz lo puse porque es un tema, es un producto muy tradicional. En Chile se cultiva arroz, somos el país más austral del mundo que cultiva arroz. El arroz estaba casi desapareciendo en Chile, lo tomamos como importante, hicimos una agenda para el desarrollo del arroz, esa agenda se socializó en todas las instituciones. Em, Hicimos visitas a otros países para ver qué estaba ocurriendo, qué cambios se estaban haciendo. Visualizamos, establecimos una visión de futuro del arroz en Chile y en función de esa visión de futuro realizamos y se financió todo lo necesario para modernizar el cultivo del arroz en Chile. Y hoy día el cultivo del arroz en Chile sigue existiendo, no se ha disminuido en superficie. De hecho, hoy día los jóvenes que antes se iban por las condiciones en las cuales se producía el arroz, hoy día se están quedando, hoy día el arroz es rentable. Y esto todo gracias a una visión establecida de futuro y una acción en función de esa visualización. Este proceso duró 10 años. Bueno, como resultado, el Ministerio de Cultura, ¿cierto?, impulsó estudios prospectivos, estratégicos, otros participativos, algunos con una metodología de prospectiva bien teórica y muy bien hechos, ¿cierto? Estos 4 estudios que son como la base, los otros con visiones de futuro, hasta el 2018. Y ahí engancho con lo que decía Paola. Lamentablemente el 2018, bueno, a mí me tocó salir de la fundación y no quedó nadie que siguiera con el tema de la prospectiva. Entonces, ahí se cortó la promoción y el financiamiento a este tipo de estudios, ¿no? Se lograron avances, sí, avances iniciales en el diseño de las políticas públicas con enfoque principalmente en la importancia de la participación y en la construcción colectiva del futuro. ¿Ya? Nosotros intentábamos hacer eso, hacer una construcción colectiva del futuro. Y los desafíos, bueno, los desafíos son, vuelvo a la socialización de los tomadores de decisión. Yo creo que ahí esta red puede hacer puede causar un impacto muy importante en lograr hacer una socialización de lo poderosa que es esta herramienta para hacer diseño de política pública y no solo para el diseño, sino que para hacer carne la política pública, ¿no? La formación de capacidades es súper importante, ya sea haciendo pre-prospectiva, prospectiva y post-prospectiva. Yo creo que a la post-prospectiva se le da eh, poca importancia, ¿no? Y la única forma que tenemos de relevar la prospectiva es que la post-prospectiva sea buena, ¿no? Que logremos hacer los cambios necesarios y lograr la institucionalización de la disciplina como una herramienta central para el diseño de política pública. O sea, mi sueño hubiese sido que el Ministerio de Agricultura hubiese tenido una unidad de prospectiva, ¿no? De manera de ir, o que ODEPA, ¿no?, que tenga una unidad de prospectiva. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, agradecemos a nuestros disertantes del día de hoy, Paola, Francisco, Soledad, por compartir sus conocimientos y experiencias. Muy rico todo lo que hemos conversado. Y abrimos un espacio para preguntas, comentarios. No sé, ahí Luis, Adam, Miriam, Carmelo, si tienen algún comentario o pregunta. Para romper el hielo, yo tengo una pregunta que es cómo, digo, lo mencionaba Paola, hoy Chile, con el proceso de institucionalización de la prospectiva a nivel del gobierno central, es un ejemplo a nivel de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, ahí la prospectiva está vinculada a la política pública en general, a los procesos de la administración central. L- Teniendo toda esa potencia y oportunidad, ¿cómo visualizan a futuro el desarrollo y la implementación de la prospectiva agrícola y alimentaria en Chile? Javier, parto yo, Paula. Mira, en Chile el sector agrícola nunca se ha considerado importante en este último tiempo. Ese es un problema que, de hecho, cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura lo conversábamos mucho. O sea, el ministro de Agricultura es lo menos importante que hay en Chile. O sea, da lo mismo quién sea el ministro. O sea, la agricultura es súper poco considerado y es porque, a mi parecer, cuando uno ve las estadísticas que las mostraba la Paola y también Francisco, cuando tú miras el 3% que aporta la agricultura al PIB en Chile, y que ves que es el 8% de los empleos, es desde la mirada de las estadísticas, porque en Chile se ve el sector agrícola separado, no se ve el sector agroalimentario, porque si tú miras el sector agroalimentario, inmediatamente el PIB sube al 14-15%. Me ha tocado participar en estudios que están viendo cómo vamos hacia adelante, hacia atrás, y el 30% de los empleos. El 30% de las empresas chilenas se dedica a algún rubro del sector agroalimentario. Entonces, ahí tenemos un tema, que el sector agrícola como tal no ha sabido o no se ha posicionado de la importancia que tiene. En algún minuto se pensó en se pensó cambiar el nombre y ser Ministerio de Agricultura y Alimentación, pero quedó finalmente, no fue posible. Entonces, está trunco, porque, y eso causa o provoca que de alguna manera esta institucionalidad, que es súper importante y me parece súper interesante, me cuesta ver cómo va al Ministerio de Agricultura, si sigue con la misma estructura o con la misma culturalmente, va a poder hacerse cargo de eso, o va a poder retomarlo. Gracias, Soledad. Sí, ahí yo también lo planteaba porque el esfuerzo de Chile está puesto en la gobernanza anticipatoria, que es un concepto que no aborda la dimensión alimentaria, obviamente, aborda más como una concepción más tradicional del Estado, pero claro, quería saber si ese impulso de la gobernanza anticipatoria en Chile podría ser una oportunidad para impulsar la prospectiva agrícola alimentaria. O Creo sea, que Luis, dale, dale, Paula, perdón. sí, sí, lo que pasa es que la estructura de la institucionalidad y bajo ese lema o bajo ese concepto de gobernanza anticipatoria ha querido, a ver, incluir a toda la administración y a toda la orgánica del Estado, pero claro, desde uno que es más especialista, la anticipación sola le causa ruido porque no dice prospectiva, ¿no es cierto? Dice gobernanza anticipatoria. Pero lo que se plantea en la institucionalidad es un ecosistema donde debiesen haber en cada uno, por ejemplo, de los ministerios y de las regiones, en los gobiernos regionales, donde ya existen áreas de planificación, que existan lo que decía la Soledad, que existan departamentos, como que sean una especie de espejo de esta institucionalidad central para que puedan operar en conjunto y no sé, pues si el Ministerio de Agricultura necesita estudios de prospectiva, debería solicitarlo inicialmente a esta institucionalidad central mientras se van capacitando. O sea, se supone que esta institucionalidad además tendría que ayudar a instalar capacidad, etcétera, para que tuviera una cuestión más funcional y a su vez respetando cuestiones que ya existen. O sea, las estrategias regionales de desarrollo, por ejemplo, son a 10 años y esta institucionalidad no puede llegar y romper lo que ya se planificó. Hay estrategias de innovación también en las regiones que tiene que tomar en cuenta. Así que
esa gobernanza anticipatoria está pensada como una arquitectura que le dicen, un esqueleto que va a coordinar. Eso podría agregar. Gracias, Paola. No sé, Luis había levantado la mano y está Carmelo. Ah, sí, Luis, sí, bueno. Saludos a todos. Bueno, me parece excelente. Las exposiciones han sido concisas y han dado gran aporte. Y bueno, y refleja el no de Chile. Yo digo que en este corto espacio nos hemos nutrido bastante con la información que nos han dado. Gracias nuevamente por ese gran aporte y los felicito a todos los expositores. Las preguntas que yo tengo y ciertas afirmaciones se las haré, pero yo creo que sin duda son a los tres, porque en el compendio que han dado en sus exposiciones se ve pues que unas y otras cosas están entrelazadas. Algo que me gustó, empezando por lo último, es que sin duda yo creo que los estudios prospectivos eh, deben buscar la manera de hacer un aterrizaje importante, y eso se hace cuando se conjugan las cadenas de valor en los territorios, en esos territorios actuales y también potenciales, que eso me parece que es un gran paso. Y sobre todo también otra información que destaco, esta última que acaba de reflejar usted en ese marco de la gobernanza anticipatoria, etcétera, de ver no ver como tal el sector agrícola por rubros. O sea, es decir, que si su sector vegetal, el subsector el otro y los rubros que lo integran, ¿no? Sino es acertado ver que son cadenas de valor que se dan y componen el sistema agrícola y el sistema agroalimentario. Y de allí, por supuesto, es cuando impactan, cuando ven ustedes que el PIB de Chile es un 15% y que la generación de empleo es 30%. O sea, muchos más otros atributos para ver la relevancia que tiene el sistema agrícola y agroalimentario de Chile. La otra que es una preguntita que yo quisiera ver, en virtud de esos estudios prospectivos que han realizado, viendo lo que hemos llamado el pre-prospectivo, prospectivo básicamente y el post. Este, ¿Cuáles han sido esos factores de competitividad más relevantes para el crecimiento, sobre todo aquellos rubros dedicados a la exportación, viéndolo así como cadena de valor? Si pueden verlo, yo diría pues que me atrevo a decir pues que en algún orden de peso en términos de lo que más ha incidido. Lo otro que quería hacer, bueno, que ha incidido pues en esto, en dar esa consolidación de lo que significa las exportaciones en Chile, sobre todo por el inicio de un conjunto de rubros que han mencionado para la exportación. El segundo es el otro punto, otra pregunta que yo haría es que, en su opinión, ¿cómo hacer para que tenga relevancia? Creo que los destacaron en el cultivo del arroz en esta última exposición, pero para que otras cadenas de valor complementen a las cadenas de valor sin duda, de exportación, y que esas cadenas de valor que contribuyen a la seguridad eh, alimentaria de Chile puedan tener también competitividad con otros rubros que se transan internamente a la hora de hacer las importaciones. Bueno, para ver, yo creo que, bueno, si se me vienen a la mente otras más que tenía, se las hago después de la intervención de Carmelo, pues. Gracias nuevamente a todos por ese aporte tan maravilloso que han dado aquí en esta red. Adelante. gracias, Luis, y le damos la palabra a Carmelo para que formule ya la pregunta.
Pues bueno, creo que Luis hizo alguna presentación bien interesante y es que cuando nosotros sectorizamos, digamos, los indicadores usuales tradicionales, sin duda alguna que la agricultura en cualquier país del mundo, es muy poco que vayas a conseguir, en cualquier país, primero hay una tendencia a minimizar o a disminuir su peso dentro del PIB e incluso dentro del propio sector productivo. Eh, Sin embargo, cuando se ven los conjuntos, el problema de la agricultura y la alimentación es un conjunto muy importante y de mucho peso. ¿Cuánto cuesta la comida para los chilenos? ¿Cuál es la participación del gasto familiar en comida? Eso no es importante. Yo creo que si lo revisamos con un poco más de precisión, nos vamos a dar cuenta de que el peso de la comida es significativo, particularmente para el 60-70% de la población. Y por tanto, la inflación en los precios de los alimentos eh, eh, afecta la calidad de la vida y afecta en términos generales el funcionamiento social. Es decir, yo creo que hay que buscar nuevas maneras de poder hacer la significación. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, el empleo que hay en los supermercados y en las tiendas de venta? Es que no cuenta esto, los camiones que transportan los productos agroalimentarios a la industria, no cuentan si funcionaría el comercio, el transporte, los servicios, si no existiera la agricultura. Es decir, yo creo que es necesario tener una visión un tanto diferente. Entonces yo un poco plantear esto, pero la pregunta yo la quiero vincular con otro y ya lo he mencionado un par de veces anteriores. A partir del siglo XXI, de alguna manera se ha ido profundizando la necesidad de que lo local adquiera una significación sobre el funcionamiento de la nación. Es decir, lo local aparece como una dinámica escondida que está por allá abajo y no pesa a la hora de las decisiones, de las grandes decisiones de política pública. Pero ¿cuánto es lo que realmente ocurre? ¿Es que acaso el producto dónde se genera? ¿Se genera en la capital? ¿Se genera en el territorio? De alguna manera. Entonces, tenemos que valorar qué. Tenemos que valorar tradicionales formas de medir el crecimiento económico, que era básicamente el PIB y el PIB per cápita. ¿Eso era el desarrollo? ¿O no cambiamos el concepto en los años 80 del concepto de desarrollo sostenible? Y el concepto incluyó, convirtió el análisis en una visión compleja, en una visión mucho más allá de las singularidades o de las especificidades. Sí, particularmente porque, digamos, me tocó vivirlo y sobre todo en Iberoamérica, el proceso de vamos a llamarlo la participación ciudadana. Pero en Venezuela tuvo una experiencia bien interesante en los años 2002 con una normativa que significaba que los alcaldes o los jefes de ayuntamiento no tenían la posibilidad de discriminar el gasto público de manera discrecional, sino que requería una consulta popular relativamente importante porque se creaban unas estructuras a nivel de las comunidades que fueron los consejos locales de planificación pública. Y esto sí, generó digamos, un revuelo importante en la configuración de la política pública general. En cuanto se le dio relieve al tema de lo local y particularmente a los locales que tienen un peso importante en la construcción de su economía interna, es decir, eh, aquellos ayuntamientos que manejan fondos importantes. Yo recuerdo
en el caso de Chile particularmente, porque me invitaron hasta, no sé, hasta Bio Bio a una asamblea de ciudadanos en materia de participación ciudadana en las políticas públicas, pero que era un tema de alto relieve. Se ha ido perdiendo en la medida en que, de alguna forma, estas estructuras, estas estructuras participativas que se habían ampliado, que habían dado una base de sustentación muy amplia a la vida social y a la vida pública, se ha venido un poco a menos. Y por eso yo preguntaba el otro día, ¿cuánto pudiésemos avanzar, por ejemplo, si esa planificación pública fuese aprovechada con las herramientas de la prospectiva? Es decir, ¿cuánto avanzaríamos desde el punto de vista de, primero, el empoderamiento social y de la posibilidad de que aparezca una gestión política más balanceada? Yo creo que todos son elementos a considerarlo. Y como la experiencia que yo tuve en general, pero me gustó mucho la de Chile porque vi una que fue realmente bellísima, digamos, desde el punto de vista. Igualmente me pasó, no sé, en Porto Alegre, en Brasil, en Recife. Es decir, yo de alguna manera me entusiasmé mucho con ese movimiento social. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no podemos hacer que la sociedad en su conjunto sea actora de su propio proceso de desarrollo. Entonces, es un poco, ¿qué podemos hacer en esa dirección? ¿Cuánto es? ¿O seguimos trabajando fundamentalmente con centros de poder concentrados en la definición de lo público, en la definición del camino de la sociedad? Entonces, esa es mi pregunta. Yo siento que la prospectiva sería una herramienta poderosísima en este proceso de desarrollo social de una mayor potencia, es decir, es el desarrollo de la ciudadanía. Y esto, pues, creo que contribuiría muchísimo a mejorar, digamos, la visión que tenemos. Y como tengo esa expectativa, pues, le hago la consulta de nuevo, pues el tema lo he traído ya a varias reuniones, pero como que se nos disuelve el tema de la aproximación al tema de lo local. Me gustaría saber ustedes que la han tenido a la vista de manera permanente, es decir, de manera constante. ¿Cuántos se ha, digamos, perdido de todos esos procesos participatorios y de construcción de nuevos protagonismos, de nuevos liderazgos que ocurría en América en los años, en la primera década del siglo XXI? Francisco, ¿tú o querés? La verdad es que en mi mundo académico y cuantitativo participo poco de experiencias participativas para este tema particular. Desde mi visión de afuera, yo creo que en Chile no estamos eh, alejados o no hemos dejado atrás el tema participativo. De hecho, los ejercicios de prospectiva que hizo Soledad entiendo que fueron participativos, fueron con agricultores, se tomó la experiencia local y en general los gobiernos de turno que han estado en los últimos, diría, 20 30 años, han considerado cada vez más los procesos participativos en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Entonces, creo que, pero esta es una visión sin ser alguien que participe de esas instancias ni que desarrolle esas instancias. Me da la impresión de que es un proceso que se toma en cuenta y que son importantes. Mi experiencia, por ejemplo, actualmente se están desarrollando los planes de adaptación de cambio climático a nivel regional y todos esos procesos de planificación de adaptación pasan por procesos participativos donde la comunidad indica cuáles son las medidas de adaptación que ellos creen que son más acordes en base a la realidad del territorio, en base a su vulnerabilidad, en base a lo sensible que pueden ser a ciertos impactos de cambio climático.
Entonces, desde la pregunta esto de la parte de participativa, creo que es algo que se toma en cuenta en Chile, que se ha ido desarrollando y se ha ido mejorando, no es algo que esté tan lejano. Sí, Francisco, Em, perdona, eso. solo para No, dale, dale, Zuleika. complementar, sí, yo creo que de hecho hay un abuso de la participación, o sea, Sí, ya yo quería decir eso. es tan participativo que ya la gente como que está aburrida de tanta Aburría. participación, porque finalmente nos falta la otra parte, la post, la postparticipación, o sea, hoy día desde hasta los planes de cambio climático comunales se hacen Comunales con también. participación. Exacto. O sea, hoy día en Chile todo se hace con participación, todo, las estrategias regionales de desarrollo, todo lo que tú hagas, tú haces talleres, pero entonces la gente ya está aburrida, ya no quiere ir, no quiere, hoy día tú quieres hacer un taller participativo y ya la gente dice, pero ¿para qué? Ya sí, ya, mucha participación, pero lo que nos Hagan algo falta, ustedes. claro, lo que nos falta es qué pasa después de después de la participación, después que hacemos estos documentos que son que están basados muchas veces en visiones de futuro, y todos tienen visiones de futuro. Yo te diría que las estrategias regionales de desarrollo plantean en sus bases que tiene que haber una visión de futuro. No sé si específicamente hablan de perspectiva, pero sí tiene que tener una visión de futuro, todas la tienen. Y entonces, y todo se hace muy participativamente, ¿no? Pero ¿qué pasa después de eso? Lo que no hemos sabido es eh, crear yo creo que es, en base a mi experiencia, ¿no? En base a mi experiencia en todos los programas que me ha tocado desarrollar y los cuales han movido un poco la aguja, o sea, sí, es que ¿cómo hacemos para poder construir un relato respecto de lo que se logra con haber participado y con ese proceso? Porque ahora están los procesos todos abiertos, ¿no? Pero ¿qué logramos? ¿Qué logramos con que eso haya sido participativo? ¿Qué se logró construir con eso? De eso no hay un relato, o no hay relatos. Entonces, eh, pensando en el sector agrícola. Ahora, el Ministerio de Agricultura tiene a ODEPA, que es la encargada del estudio, la Oficina de Estudios y Política, y ODEPA, a lo largo de todos esos años y todos los presidentes que han estado, ha construido, ayudado por el FIA, en minuto cuando me tocó estar ahí, ha construido mesas de trabajo sectoriales. Entonces, ellos tienen y están a cargo de diferentes mesas sectoriales, y en esas mesas sectoriales participan todos los actores relevantes de los diferentes sectores o territorios. Y ahí yo veo que hay una posibilidad, ahí hay un nicho para poder en el sector agrícola hacer el link con la institucionalidad que va a venir con esta agencia que se está creando, ¿cierto? Un link para que a partir de estas instancias que son públicas, privadas, que ya están formadas y que tienen muchos años, de hecho la del arroz todavía funciona, eh, y desde ahí meter la perspectiva ahí, ¿no? Porque ahí está todo dado para que se pueda hacer, ¿ya? Eso, Sí. No quería decir eso, pero Soledad lo dijo. Es verdad, es demasiado participativo, de hecho. demasiado, si ya uno ya está chata de Eh, tanta eh, participación, sí, la verdad. sí. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o reflexión final ya por el horario para ir cerrando esta sesión. Muy bien, bueno, agradecemos a Soledad, a Francisco por la participación. Lamentablemente, Paola tuvo que retirarse por otros compromisos. Bueno, de esta forma hemos presentado la trayectoria y evolución de la perspectiva agrícola alimentaria en Chile, en donde hemos visto importantes avances y bueno, y dificultades, como tienen también todos los países de nuestra región de América Latina y el Caribe. Así que muchas gracias a ambos por la buena predisposición, la disponibilidad, y nos estaremos viendo en un nuevo encuentro de la Plataforma Iberoamericana de Prospectiva Agrícola y Alimentaria. Muchas gracias a todos. Saludos. ¿No? Gracias, adiós. Gracias, que esté muy bien. Hasta pronto.